Bien, damas y caballeros, tengan todos y todas muy buenas tardes. El día de hoy nos acompañan como panelistas la doctora Alexandra Fayet Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, y como ponente la doctora Jenny Díaz Honores, a quienes la recibimos pues con un cordial saludo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ente rector de la conciliación extrajudicial en nuestro país, estando pues facultado para poder generar las acciones que resulten necesarias para el fortalecimiento de la conciliación extrajudicial a nivel nacional. Y la Escuela Nacional de Conciliación eh, es la encargada pues, de la formación, de la capacitación en conciliación extrajudicial en sus diferentes niveles, intermedio, básico y avanzado, y la promoción de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos a nivel nacional. Por ello, nos reencontramos el día de hoy con cada uno de ustedes para dar comienzo de esta manera a la conferencia El Acta de Conciliación, Valor del Acta y Presupuestos para su Eficacia. Para este fin, vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Adelante, doctora Alexandra. Muchísimas gracias, Miguel. Muy agradecida. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la conferencia El Acta de Conciliación, Valor del Acta y Presupuestos para su Eficacia. Bienvenidos, señoras y señores, conciliadores extrajudiciales y público en general que nos acompaña en esta ocasión. Para nosotros es grato darles la bienvenida a esta importante conferencia denominada el Acta de Conciliación, Valor del Acta y Presupuestos para su Eficacia. La propuesta de esta capacitación está planteada porque consideramos que es necesario fortalecer las competencias de los conciliadores extrajudiciales, los operadores del sistema conciliatorio y el público en general. Porque consideramos que esto beneficia a la mejora del desempeño de los operadores y los conciliadores durante su intervención durante las audiencias de conciliación extrajudicial. Y es que consideramos que el conciliador precisa de fortalecer sus competencias en materia de la elaboración del acta de conciliación. Tiene que tener claro cuál es el valor del acta, cuáles son esos presupuestos que se requieren para que esta acta sea realmente eficaz. De tal manera que le permita intervenir de manera adecuada durante el procedimiento conciliatorio, específicamente en el momento que corresponde el elaborar el acta de conciliación, ¿no? Porque en realidad el acta de conciliación es un elemento fundamental dentro del procedimiento conciliatorio, porque nosotros intervenimos en la búsqueda de construir un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio para las partes que están involucradas en el conflicto, pero necesitamos que esa acta que se resultado de este trabajo que hacemos conciliadores realmente sea eficaz, sirva realmente para las partes. Y eso definitivamente implica que nosotros nos capacitemos adecuadamente en temas de cómo redactar el acta de conciliación. Entonces, la finalidad de un conciliador sí es manejar una audiencia de conciliación de manera adecuada, pero también es fundamental que sepa efectuar, redactar un acta de conciliación, ¿no? En el marco de la norma vigente. Y es que este documento tiene un valor importante como un título ejecutivo. Y eso tiene que estar bien claro, ¿no? Y además acá la redacción tiene que ser de tal manera que realmente el conciliador a través de el efectuar bien un acta de conciliación garantice también que se pueda cumplir. Entonces es importante porque esta situación definitivamente va a proporcionar seguridad jurídica a las partes, ¿no? Establecer de una manera clara, precisa los términos de un acuerdo resulta pues ser fundamental y para eso es necesario divulgar el valor del acta de conciliación, dando a conocer pues cuáles son los beneficios de la conciliación como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Entonces, para nosotros es fundamental divulgar el valor del acta, dando a conocer los beneficios de la conciliación extrajudicial y además también analizar la eficacia del acta de conciliación
y además también ver cuáles son todos esos aspectos que son necesarios también para fortalecer la formación de los conciliadores en este sentido, ¿no? Por eso que el Ministerio de Justicia recarga siempre su compromiso en capacitar para mejorar el funcionamiento del sistema de acceso a la justicia, y además estamos comprometidos con construir una cultura de paz que a su vez nos permite facilitar el descongestionamiento del sistema jurisdiccional. Entonces, confiamos de que esta actividad académica se va a convertir pues en un espacio de análisis, de fortalecimiento de esas competencias que nosotros adquirimos cuando nos formamos como conciliadores, para el público también que está interesado, para que sepa pues cómo debe de ser redactada un acta de conciliación. Y definitivamente sabemos que eso va a generar toda una sinergia que va a favorecer al desempeño de los conciliadores extrajudiciales. Reitero el agradecimiento a la doctora Jenny Díaz, a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a nombre de la doctora Ana Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que ahora nos va a acompañar al finalizar la actividad. Le agradecemos enormemente, doctora Jenny Díaz, por su apoyo y generosidad siempre a compartir sus vastos conocimientos, y también a a todo el público que nos está acompañando en esta oportunidad, porque sabemos que también es un esfuerzo, pero también un esfuerzo que va a coadyuvar para que nuestras funciones sean cada día más eficientes. Muchísimas gracias a todos por su gentil atención y bueno, declaramos inaugurado este evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alessandra. Sí, pues vamos a dar siempre la bienvenida a los más o casi 300 participantes que tenemos hasta el momento y siguen subiendo. Y seguidamente vamos a tener pues, ya la ponencia de la doctora Jenny Díaz Honores. Ella es abogada de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Federico Villarreal, magíster en Derecho Civil de la Universidad Alas Peruanas. Ella es presidenta de ACIMARC, capacitadora principal en conciliación y conciliadora, especialista, escritora y expositora en resolución pacífica de conflictos, conciliación, negociación y arbitraje. Cuenta con cursos de capacitación en arbitraje y derecho administrativo para árbitros, especialista en análisis, prevención y resolución de conflictos socioambientales, en arbitraje en contrataciones del Estado, acreditados por el OCE, conciliadora extrajudicial con especialización en familia, acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuenta con cursos nacionales y extranjeros de especialización en conciliación laboral, formación de multiplicadores en Colombia, en negociación en Argentina, curso de capacitación docente en conciliación familiar de Argentina, entre otras. Laboró como árbitro único, árbitro de parte, en diversos casos emblemáticos, en el Centro de Arbitraje Arriba Perú, del Ministerio de Justicia, en el Centro de Arbitraje Seconar, Su Salud, en la Universidad Carlos III de Madrid, España, entre muchos otros más. Cuenta con diversos trabajos de investigación, como son comentarios y análisis de la legislación sobre conciliación extrajudicial, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, responsabilidad civil en el ejercicio de la función conciliadora, manual de conciliación extrajudicial con aprobación de la Escuela Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia, manual de conciliación familiar con aprobación también de la Escuela Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia, manual de conciliación laboral, conciliación y arbitraje. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Jenny Díaz Honores, quien nos estará tocando el tema, el acta de conciliación, valor del acta y presupuestos para su eficacia. Bienvenida, doctora Jenny Díaz. Gracias, muchas gracias, Miguel. Gracias, Alexandra. Gracias por la invitación a la escuela, al Centro de Estudios en temas de justicia y derechos humanos del Ministerio de Justicia. Agradezco la cordial invitación para poder compartir con ustedes algunos puntos, ideas, de repente problemática y reflexión sobre el acta de conciliación.
No sé si se me escucha correctamente, ¿se me escucha bien? ¿Pueden confirmar eso? Miguel, ¿me escuchas? Sí, doctora, particular. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, voy a compartir con ustedes unas pequeñas, breves diapositivas que he elaborado con motivo de esta conferencia. Dado que el tema, si bien podría parecernos un poco genérico, hablar del acta de conciliación como la parte final de un procedimiento de conciliación, en realidad reviste cierta relevancia, cierta importancia, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Bien, entonces la clase de hoy básicamente va a tener un análisis jurídico, un análisis legal, más que un aborde, digamos, de procedimiento conciliatorio. La finalidad de repente es entender bien este documento llamado Acta de Conciliación dentro del procedimiento de conciliación extrajudicial. Bueno, el tema entonces que vamos a desarrollar, voy a tratar de compartir algunas ideas con ustedes respecto a este tema, denominado el acta de conciliación, valor del acta y presupuestos para su ejecución. Brevemente una introducción a este tema. Habría que tomar en cuenta algunos antecedentes normativos y algunos aspectos generales para ubicar el tema central de la conferencia del día de hoy, que es el acta de conciliación. Si nosotros retrocedemos un poco al pasado y revisamos nuestra ley primigenia, cuando la ley se dio antes de sufrir algunas modificatorias en sus normas, vamos a encontrar que el valor del acta de conciliación era la de un título de ejecución. El artículo 18 de la Ley de Conciliación 26872 establecía, cuando se dio la ley en el año 97, ingresó en vigencia en el año 98, que el valor y mérito, decía, del acta era de un título de ejecución. Aquellas actas que tenían acuerdos tenían el mérito de título de ejecución. De la misma manera, esto se reproducía en cuanto a su mérito y valor en el reglamento de la Ley de Conciliación, que ya fue derogado, porque hoy tenemos un nuevo reglamento. El primer reglamento de la Ley de Conciliación era el Decreto Supremo 001 del año 98 del Ministerio de Justicia. Ese está derogado. Hoy tenemos un decreto nuevo, un nuevo reglamento de la Ley de Conciliación. Es más, hoy tenemos un texto único ordenado del reglamento de la Ley de Conciliación. ¿Y por qué se dio este texto único ordenado de la ley, del reglamento de la Ley de Conciliación? Porque nuestro reglamento vigente también sufrió alguna serie de modificatorias a lo largo del tiempo que hicieron necesario poder incluir todas esas materias, todas esas modificatorias a ese reglamento en un texto único, ¿no? Por eso tenemos el texto único ordenado del reglamento de la Ley de Conciliación. Y entonces la regulación primogénea del acta con acuerdos no es la misma de hoy en día. Empecemos por allí. En el año 97, el acta con acuerdos tenía un valor de título ejecutivo, es decir, se equiparaba en realidad los efectos del acta a una sentencia judicial firme. En la actualidad, si bien aún muchas veces se dice que el acta tiene los mismos efectos o equivale a una sentencia judicial firme, en realidad vamos a ver más adelante que normativamente
el tratamiento del acta a nivel de la ejecución de un acta con acuerdos ya no es el tratamiento que dio antes la norma. Entonces ahí encontramos una primera diferencia. Por otro lado, debemos tener presente que el acta de conciliación es consecuencia ¿de qué? De un procedimiento de conciliación extrajudicial. Este procedimiento de conciliación extrajudicial se inicia con la presentación de una solicitud de conciliación ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, y se puede presentar la solicitud de manera presencial ante el mismo centro, de forma verbal o de forma física, llevando un escrito de solicitud. O también puede ser presentada la solicitud de manera virtual. Y entonces el procedimiento de conciliación se inicia con la presentación de una solicitud. Pero ese procedimiento de conciliación, según nuestra legislación actual vigente, concluye con una de las 6 formas de conclusión que establece el artículo 15 de la Ley de Conciliación. Y concluye con un acta. Esa acta de conciliación recoge entonces las formas de conclusión legales que establece el artículo 15 de la Ley de Conciliación y que más adelante vamos a analizar uno por uno. En consecuencia, el procedimiento se inicia con una solicitud y termina con un acta. Esta acta de conciliación puede concluir con asistencia o con inasistencia de las partes, puede concluir con acuerdo o sin acuerdo. Lo cierto es que el procedimiento concluye con un acta. La pregunta es si todas las actas o esos 6 tipos de acta que existen en nuestra legislación de conciliación tienen el mismo valor. ¿Las 6 actas tienen el mismo valor legal? Vamos a ver que no. Existe un valor legal diferenciado en las diversas actas de conclusión o de formas de conclusión del procedimiento de conciliación extrajudicial. Lo que sí hay que tener presente es que a partir del año 98, que entra en vigencia la Ley de Conciliación, se instaura, se incorpora en el Perú un nuevo sistema de resolución de conflictos. Y por lo tanto, se incorpora una nueva forma de administrar justicia. Antes de la Ley 26872, no existía un procedimiento de conciliación extrajudicial regulado por una ley. Eso recién se da en el año 97. Antes de esa fecha no existía el acta de conciliación que establece un valor legal al acuerdo de las partes. Entonces, a través de este procedimiento de conciliación extrajudicial es que se crea en nuestro país un nuevo sistema de resolución de conflictos que está a cargo de ¿quién? Ya no está a cargo de un juez, ya no está a cargo de un árbitro, sino que el sistema de resolución de conflictos está a cargo de las propias partes del conflicto. Es decir, es a través de la autonomía, de la voluntad de las partes, que éstas van a decidir si quieren o no resolver su problema, pero también van a decidir cómo desean resolver su problema. En ese supuesto, las partes se convierten en jueces respecto a la solución de sus conflictos, porque son ellos mismos quienes deciden cómo quieren resolver el problema. Claro, siempre de manera consensual, porque esa va a ser la regla principal para el logro de una solución
del conflicto en un procedimiento de conciliación extrajudicial. Y por lo tanto, el procedimiento de conciliación o el sistema conciliatorio extrajudicial pasa a formar parte de nuestro sistema de administración de justicia. En un sistema de administración de justicia que no está administrado directamente en la solución por un juez o por un árbitro, sino por las propias partes del problema, por las propias partes del conflicto. Los propios agentes del conflicto son los que, en este caso, con la ayuda de un tercero, llamado conciliador, va a tratar de generar un diálogo que permita encaminar la búsqueda de una solución a las diferencias de las partes. Bien, como tercer punto, debemos entender entonces que a partir del año 97 se va a instalar en nuestro país la institucionalización de la conciliación extrajudicial. Se va a institucionalizar, ¿por qué? Porque antes no existía una ley que regule la conciliación extrajudicial y que tampoco establezca el valor, en caso de llegar a un acuerdo, el valor legal que tendrá el acuerdo al cual arriben las partes. Y entonces en nuestro país, nuestra ley de conciliación y su reglamento optó ¿por qué? Optó por los centros de conciliación. Nuestro sistema conciliatorio peruano ha establecido que para poder ejercer la conciliación extrajudicial en el Perú se debe realizar a través de los centros de conciliación extrajudicial autorizados por el Ministerio de Justicia, que se constituye en el ente rector de la conciliación extrajudicial en el Perú. Entonces, es a partir de ese año que se va a crear o se va a permitir la creación y autorización de centros de conciliación para que a través de esos centros de conciliación se ejerza la función conciliadora. ¿Por qué? Porque un conciliador acreditado por el Ministerio de Justicia no puede ejercer directamente la conciliación. Una persona puede ver un curso de conciliación, puede ser acreditado como conciliador en nivel básico, como conciliador especializado en familia, puede tener ambos registros, pero para ejercer la conciliación extrajudicial bajo los alcances de la ley 26872 y para que el acta de conciliación tenga el valor legal que señala la ley, necesariamente tendrá que realizarse a través de un centro de conciliación. Solo es posible que un conciliador ejerza función conciliatoria a través del centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. Por consiguiente, si yo, siendo conciliadora, celebro una conciliación en mi oficina particular de abogada, no en un centro de conciliación, sino yo hago una conciliación directamente, aun cuando siga todo el procedimiento regulado en la ley de conciliación, como no lo estoy realizando bajo el amparo de un centro de conciliación, esa acta final que yo pueda levantar no tendrá el mérito o el valor legal que consagra la ley de conciliación. Será un documento privado más entre las partes, pero no tendrá ese valor ejecutivo que vamos a analizar a lo largo de la charla del día de hoy. Entonces hay que entender eso primero, ¿no? Solo es posible ejercer la función conciliadora a través de los centros de conciliación autorizados. Por consiguiente,
Si se realiza una conciliación en un centro de conciliación que esté desautorizado o suspendido, tampoco ese centro estaría facultado para ejercer función conciliadora y por consiguiente el acuerdo conciliatorio o el acta celebrada carecería de valor legal. Carecería de valor legal. Sin perjuicio de ello, debemos precisar de que nuestro país también se ha regulado otros sistemas conciliatorios. El sistema conciliatorio, por ejemplo, de las defensorías de los niños y adolescentes, más conocido como DEMUNAS, existe, está regulado y están autorizados por una ley especial que regula la posibilidad de hacer conciliaciones dentro de la DEMUNA para determinadas materias. Existe la conciliación administrativa laboral en el Ministerio de Trabajo, o existe la conciliación administrativa en Indecopi, que también tiene su propia regulación. Bueno, existen otros sistemas conciliatorios que regulan también conciliación. Sin embargo, el único sistema conciliatorio extrajudicial que regula ampliamente materias conciliables bajo un criterio normativo abierto es el que está en la Ley de Conciliación Extrajudicial, porque la Ley de Conciliación Extrajudicial nos establece ¿qué cosa? Nos establece que pueden realizarse conciliaciones sobre pretensiones que versen sobre derechos disponibles. En términos generales, la norma nos dice eso. Se puede realizar conciliaciones sobre pretensiones que sean determinadas o determinables, que versen sobre derechos disponibles. Nuestra legislación no ha optado por una lista cerrada, por una lista taxativa que indique que se puede conciliar. No, ha optado por un criterio amplio, abierto, por una lista abierta. Por eso dice que es conciliable todo aquello que verse sobre derechos disponibles. En cambio, los otros sistemas conciliatorios están limitados a determinadas materias. La Defensoría de los Niños y Adolescentes, por ejemplo, solo ven temas de alimentos, tenencia y régimen respecto a menores de edad, nada más. El Ministerio de Trabajo ve temas laborales entre el empleador y el trabajador. Indecopi ve temas conciliables de consumo entre un consumidor directo y un proveedor. Y entonces, los demás sistemas conciliatorios estos son limitados en cuanto a su alcance normativo respecto a materias conciliables. Sin embargo, todos ellos, en sus leyes especiales, todos estos sistemas normativos, siempre dicen con aplicación supletoria de la Ley de Conciliación Extrajudicial, que es una ley especial, pero al mismo tiempo podría ser considerada una ley general cuando existen otros sistemas conciliatorios que busquen tomar en cuenta nuestra ley de conciliación. En consecuencia, estimados participantes, el procedimiento de conciliación entonces inicia con una solicitud y termina con un acta. Para que las actas tengan valor legal, de acuerdo a la ley y al reglamento, se tienen que emitir a través de un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y cuyo registro esté vigente y con conciliadores que estén incorporados en la nómina de ese centro de conciliación y cuyas materias además deban tener como regla general que versen sobre derechos disponibles de las partes.
al término del procedimiento de conciliación, entonces el resultado del procedimiento de conciliación que se espera, ¿cuál es? El acta de conciliación. ¿Bien? El acta de conciliación no es otra cosa que el resultado de un procedimiento de conciliación. Es la parte final del procedimiento de conciliación. La pregunta es, ¿el acta de conciliación constituye el premio mayor de la conciliación? Bueno, eso es relativo. ¿Por qué? Y debemos entender, sobre todo aquellos que somos conciliadores, que promovemos la conciliación y que estamos en el ejercicio continuo de la conciliación y por tanto en la promoción de una cultura de paz, una cultura de diálogo. El acta es el cierre. Pero lo que se ha dado entre la solicitud y el acta, lo relevante entre ambos está en la audiencia. Y entonces hay que entender que si bien un acta de conciliación podría concluir con falta de acuerdo, tal vez el trabajo del conciliador durante la audiencia fue tan bueno, fue tan eficaz, fue tan relevante, que ha permitido que las partes vean en la conciliación una oportunidad real para resolver conflictos. No en ese caso, porque tal vez no era, por más materia conciliable que sea, la oportunidad para resolver esa controversia mediante un sistema de conciliación, pero sí en otras materias, en otro conflicto, en otra problemática. Entonces, dejas a través del trabajo que se hace en la audiencia una expectativa real que el sistema de conciliación puede funcionar para resolver el conflicto. Segundo, dentro de la audiencia de conciliación puede ser que las partes finalmente logren un acuerdo conciliatorio y tengan su acta de conciliación. Tengan un acta de conciliación que concluye el proceso y que, entre comillas, concluye o finalice el conflicto. Bueno, eso también es relativo, porque vamos a ver que existen acuerdos conciliatorios que pueden resolver un problema de manera inmediata, instantánea, a través de la suscripción de un acta, pero también hay acuerdos conciliatorios que resuelven un problema, pero que eventualmente puede volver a surgir el conflicto sobre la misma materia. Pero claro, nuevamente, si el conciliador hizo un buen trabajo, las partes van a entender que si a futuro hay un incumplimiento, siempre es posible volver al ámbito de la conciliación para poder intentar nuevamente resolver esas diferencias. Y entonces una pregunta a plantearnos es si un acta de conciliación con acuerdos puede ser modificado. Y el tercer supuesto, respecto a si el acta constituye el premio mayor de la conciliación, es, pues teniendo mi acta, a futuro simplemente no hay cumplimiento de ninguna forma, en ninguna medida.
que eso también puede ocurrir. ¿Qué es lo que nosotros esperamos eventualmente? ¿Qué es lo que se espera? Y si bien la clase de hoy, como les digo, va a ser un análisis jurídico, así que espero que podamos entender el desarrollo de la temática que he preparado el día de hoy, si bien la clase va a tener, digamos, una explicación jurídica y legal, normativa, sobre el acta, su valor y eficacia de la misma, debemos entender también que el acta de conciliación, en caso de incumplimiento, va a tener que llegar a un sistema judicial, va a tener que llegar al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial quien lo resuelva. Y vamos a hablar de la eficacia, evidentemente, del acta desde el punto de vista jurídico, porque no vamos a hablar de la eficacia de la conciliación, que no se refleja en el acta con acuerdos o sin acuerdos, sino básicamente se refleja en el cumplimiento de los acuerdos. En la medida que las partes no recurran a un proceso judicial para ejecutar sus actas, entenderemos que funciona el sistema y por lo tanto la conciliación extrajudicial es eficaz. ¿Bien? Es una medición que todavía no tenemos en el Perú y que en algún momento esperemos se obtenga. Dicho esto, entonces, ingresamos a cuáles son los ejes temáticos que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Uno será sobre la definición del acta. 2, sobre las formas de conclusión del procedimiento. 3, el valor del acta según la ley, el texto único ordenado. 4, el mérito del acta con acuerdos. 5, el acuerdo conciliatorio como acto jurídico. Y 6, para cerrar nuestra ponencia, presupuestos para la eficacia de un acta con acuerdos. Y en nuestro primer tema, definición del acta. ¿Cómo definimos el acta? Yo recuerdo que a los inicios de la ley de conciliación, algunas personas creían que el acta de conciliación era un título de naturaleza pública, era un documento público, decíamos, ¿no? Porque siempre les decía yo, se asemejaba a un valor equivalente a una sentencia, ¿no? Otros decían el acta tiene valor de cosa juzgada porque es un título de ejecución y se equivale a una sentencia firme, pues es cosa juzgada. No es cosa juzgada porque la cosa juzgada es de naturaleza procesal, judicial, y la norma no lo establece así. No es documento público porque el conciliador no es un funcionario público, y muchas veces también se incurría en el error de creer que un conciliador es un funcionario público. A los conciliadores nos acredita el Ministerio de Justicia, nos otorga un registro que mantiene actualizadamente el Ministerio de Justicia por ley, pero eso no nos da a nosotros calidad de funcionario, servidor o empleado público, de ninguna manera. Eso solamente es un requisito para poder ejercer la conciliación en el país. Nada más. Y entonces, a raíz de, creo, todo este debate, finalmente se establecieron algunas precisiones en la norma que ayudaron a superar cualquier idea equivocada de, primero, que un conciliador sea un funcionario, empleador, servidor público, no lo es. Y segundo, que la actividad conciliatoria o el acta de conciliación tiene una naturaleza pública, tampoco lo es. Entonces, nuestra legislación ha establecido que el acta de conciliación es el documento privado. ¿El acta de conciliación es un documento? Sí, es privado, de naturaleza privada. ¿Por qué? Porque quienes vienen a la conciliación, más allá de que quien ejerza la conciliación, porque la conciliación la puede ejercer un conciliador en un centro de conciliación privado X, o la conciliación lo puede ejercer un conciliador adscrito a un centro de conciliación del Ministerio de Justicia. Claro,
El conciliador del Ministerio de Justicia forma parte de la entidad, es un funcionario de la entidad. Bien, pero el acuerdo no nace de la voluntad del conciliador. El acuerdo nace de la voluntad de las partes, recuerden, de la autonomía de la voluntad. El acuerdo es la manifestación de voluntad de las partes y por lo tanto las partes son privadas. Entonces, el acta de conciliación es el documento privado que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. Pero además es importante entender que nuestro propio artículo de la Ley de Conciliación, artículo 15 de la Ley de Conciliación, establece que necesariamente el acta de conciliación debe contener una de las 6 formas de conclusión del procedimiento de conciliación. Entonces, existen 6 formas de conclusión del procedimiento. Bueno, el procedimiento tiene que acabar con una de esas 6 formas. Necesariamente, dice. Es una norma de carácter imperativa. Obliga al conciliador a utilizar una de estas formas de conclusión del procedimiento. Pero además podemos decir, en una interpretación sistemática de la ley y el texto único ordenado del reglamento de la ley de conciliación, que el acta de conciliación es un escrito, es un documento escrito que puede constar en un soporte tradicional, papel, soporte escrito tradicional, ¿cuál es? El papel, o un soporte digital. Porque hoy en día existe la posibilidad de que los centros de conciliación puedan realizar procedimientos de conciliación virtual, audiencias de conciliación virtual, y por lo tanto, si estoy utilizando una audiencia de conciliación virtual, mi acta de conciliación tendrá que ser virtual, digital. Tendré que utilizar un soporte digital para emitir el acta de conciliación. Pero también debemos entender que analizando el acta de conciliación desde un sistema normativo, sistemático, integrativo, un acta de conciliación con acuerdos es un acto jurídico formal. Es un acto jurídico formal. ¿Por qué? Porque la legislación ha establecido determinadas formas para la celebración del acta de conciliación y para la validez del acta de conciliación. Eso es un acto jurídico formal, que puede ser bilateral o que puede ser multilateral o plurilateral, porque no solamente hay controversias entre A y B, sino hay controversias entre A, B, C, D, F, G. Y además puede ser patrimonial o extrapatrimonial, porque ya mencionábamos, cuando hablábamos de la introducción a este tema, al tema de la ponencia me refiero, decíamos que lo que se puede conciliar en los centros de conciliación son derechos disponibles de naturaleza patrimonial o de naturaleza extrapatrimonial, es decir, aquellos que tienen un contenido económico, un valor económico, que puede ser ingresado al intercambio comercial, todo lo que sean bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, pero susceptibles de valor económico, de colocarle un precio en el mercado, estarán dentro del concepto patrimonial. Pero también a través de la conciliación se puede celebrar acuerdos de naturaleza extrapatrimonial o no patrimonial, porque no son susceptibles de valor económico, están dentro de la esfera de lo personal, como por ejemplo el régimen de visitas o la tenencia, que no tienen un contenido económico, que el acuerdo atraviesa
por tiempos, fechas, horas. Es decir, está dentro de la esfera de lo personal de las partes del conflicto. Entonces, podemos decir que el acta de conciliación es un documento privado que expresa manifestación de voluntad de las partes y que debe concluir por una de las formas de conclusión del procedimiento establecidas en la ley de conciliación y que debe ser plasmado en un soporte tradicional, papel o digital, un PDF. Pero además constituye un acto jurídico formal o puede ser bilateral, multilateral, patrimonial o extra patrimonial. Entonces, habiendo definido lo que es el acta de conciliación, ingresamos a nuestro tema 2, que son las formas de conclusión del procedimiento de conciliación. Y acá es relevante analizar algunos aspectos. Hay que diferenciar las formas de conclusión de un procedimiento de aquellos que tienen asistencia a la audiencia, de aquellos que no tienen asistencia a la audiencia, o sea, de partes que asisten a la audiencia y partes que no asisten. Porque evidentemente, en base a esa diferenciación, vamos a encontrar luego diferentes valores o diferente valor legal del acta de conciliación. Entonces, una primera forma de conclusión de un procedimiento de conciliatorio es un acta con acuerdo total. Regla general. Para poder celebrar un acta de acuerdo total entre todas las partes, la regla general es que todos los convocados a la audiencia asistan. Todos. Todos tienen que asistir. Si uno inasiste, no puede haber una conciliación de acuerdo total. Tienen que asistir todos. Esa es la condición para que haya un acuerdo total. Y ese acuerdo total, porque se llega a un acuerdo entre todos los convocados y sobre todas las materias. ¿Y por qué digo sobre todas las materias? Porque un procedimiento de conciliación puede tener como temas a conciliar o temas de agenda a conciliar 1, 2, 3, 4, qué sé yo, 5, 6 pretensiones. Entonces tiene que conciliar, para que haya un acuerdo total, tiene que haber asistencia de todos los convocados, número 1, 2, se logre un acuerdo entre todos los convocados y sobre todas las materias solicitadas en la solicitud de conciliación. Segundo supuesto, acuerdo parcial, un acuerdo parcial de las partes. Existen dos formas de concluir un procedimiento con acuerdo parcial de las partes. La primera es sobre los sujetos, los agentes o los conciliantes. Y la segunda es sobre las pretensiones. ¿Cuál es la diferencia? Yo les decía que un tipo de acto jurídico en la conciliación, o un tipo de conciliación, es que la conciliación es multilateral. ¿Bien? Entonces podría ocurrir de que en un procedimiento de conciliación sobre obligación de dar suma de dinero, existan dos invitados a conciliar, no uno, sino dos, sobre una deuda. Pero en la audiencia de conciliación, donde todos los convocados también deben asistir, porque esa es también la regla, para que pueda haber un acuerdo parcial, también será una condición que todos los convocados asistan a una audiencia de conciliación efectiva. Y entonces se logre un acuerdo con uno de los invitados respecto a la deuda, pero con el otro no. De repente el invitado A dice, bueno,
yo reconozco la deuda, yo te voy a pagar la mitad de la deuda y conmigo se acabó el problema. Bajo esos términos, yo llego a un acuerdo contigo. El solicitante acepta. El invitado B, que también está en la audiencia, por supuesto, porque es un solo procedimiento, dice, yo no te puedo pagar por X razones, lo siento mucho, pero no te puedo pagar. ¿Ok? El conflicto subsiste entonces con el invitado B. Entonces, en ese supuesto, que levantamos un acta de acuerdo parcial sobre el sujeto. Subsiste una controversia respecto a una parte, porque con la otra se resolvió el problema. Y la otra forma de conclusión por acuerdo parcial es sobre pretensiones. Yo les decía que en una conciliación, en un procedimiento de conciliación, puede haber una o más pretensiones. Entonces imaginemos que exista, pues, dos pretensiones. Resolución de contrato e indemnización. En la audiencia, las partes acuerdan la resolución del contrato, pero no la indemnización. No se ponen de acuerdo sobre el monto de la indemnización. Se puede concluir el procedimiento con acuerdo parcial sobre pretensiones, donde una pretensión se resolvió y queda pendiente la otra. Ahora, al tratarse de un acuerdo parcial y al resolverse el problema con una parte y no con la otra, evidentemente esa acta de acuerdo parcial no tiene un valor único, sino va a tener un valor legal diferenciado respecto con quién se llegó a un acuerdo y con respecto a con quién no se celebró dicho acuerdo. Acta por falta de acuerdo, vienen todos los convocados, pero deciden no llegar a ninguna solución, inasistencia de una parte a 2 sesiones consecutivas o alternadas. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces puedo invitar yo a conciliar? Y eso va a depender ¿de qué? De que si se trata de una conciliación bilateral o una conciliación multilateral. Porque lo que yo debo de acreditar para concluir un procedimiento por inasistencia de una parte a 2 sesiones consecutivas o alternadas, ¿qué cosa es? Verificar que una de las partes en 2 ocasiones no asistió a 2 sesiones, ya sean consecutivas o alternadas. Pero si yo tengo 4 o 5 convocados a una audiencia, puede ser que a la primera sesión no venga uno, a la siguiente sí venga y no venga el otro, a la siguiente sí venga el otro y no venga el tercero, y a la siguiente sí venga el tercero y los 2 anteriores, pero a la cuarta no venga el cuarto convocado, y así sucesivamente. Entonces, hasta que todos tengan una asistencia, ya habré invitado 4 veces por lo menos. Y luego empezaré ya a buscar quién de ellos no asiste por segunda vez. Y una vez que corrobore quién no asistió por segunda vez, concluye el proceso. Entonces no se trata de cuántas veces voy a invitar, sino se trata más bien de confirmar de que una parte, cualquier parte, inasistió 2 veces para concluir el proceso. Nada más. Y que esa parte sea la misma persona, por supuesto. Porque pueden haber conciliaciones también donde una parte está integrada por 2 o 3. Y lo que yo debo verificar es que aun cuando la parte invitada esté compuesta por 2 o 3, la inasistencia tiene que darse de manera personal. Si inasistió A tiene que inasistir 2 veces para concluir por inasistencia de A. Inasistencia de ambas partes a una sesión. La ley establece que si yo convoco una sesión y nadie asiste, no tengo que volver a convocar, concluye el proceso. Se cierra el procedimiento. Y claro,
Luego tenemos la decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia efectiva, dice, ¿no? Hay una audiencia efectiva y el conciliador advierte alguna vulneración del principio de conciliación, legalidad, por ejemplo, o una parte se retira sin firmar el acta, o se niega a firmar el acta, bueno, puedo utilizar esta forma de conclusión. Y vamos a ver que, evidentemente, desde el punto de vista del valor del acta, cada una de ellas tiene un valor diferenciado, un valor legal diferenciado. Entonces, pasamos a nuestro tercer tema, que es el valor del acta según la ley y el texto único ordenado de la ley de conciliación. Cuando hablamos del valor del acta, o cuando hablamos del término valor, algo puede tener un valor económico, algo puede tener un valor porque es hermoso. En el caso del acta de conciliación, el valor del acta se refleja en la utilidad legal que tiene esa acta. ¿Cuál es el valor legal del acta según su utilidad legal? Acá vamos a encontrar algunas diferencias. El acta puede tener un valor, según su utilidad, un valor procesal. ¿El acta puede tener un valor procesal? Sí. ¿Cuándo el acta tiene un valor procesal? Cuando el acta se constituye en un requisito de procedibilidad de la demanda. Cuando el acta se constituye en un requisito de procedibilidad de la demanda judicial, entonces es utilizar en el proceso judicial, porque el requisito de la demanda. El acta se constituye en un anexo de la demanda. ¿A efectos de qué? De acreditar con esta acta que se agotó el intento conciliatorio. Y de esta manera el juez no rechace mi demanda sobre materias obligatorias. Entonces, esta utilidad procesal tiene un alcance única y exclusivamente ¿sobre qué? Sobre materias conciliables obligatorias. ¿Y dónde? En aquellos lugares donde se ha implementado la obligatoriedad de la conciliación. Que ya creo que casi en todo el Perú faltan pocos lugares en realidad. Entonces, si se implementó la obligatoriedad de la conciliación como etapa previa al proceso, en Piura, en Tacna, en Chiclayo, en Trujillo, en Ica, y es una materia conciliable de manera obligatoria, pago una deuda, desalojo, indemnización, por incumplimiento de un contrato, muy bien. El acta tiene un valor legal procesal porque me va a servir para acreditar que he agotado el intento conciliatorio. Pero claro, para que el acta tenga ese valor procesal, valor legal, utilidad legal procesal, para que sirva en mi proceso, para que sirva mi demanda y para que el juez me lo pueda admitir, esa acta tiene que acreditar que cumple con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primera condición, que el solicitante, o el demandante, mejor dicho, sea quien solicitó la conciliación. El demandante debió haber sido el solicitante del procedimiento de conciliación. Primera condición. Y son dos condiciones expresas, señaladas
el artículo 6 de la ley. Segunda condición, que el demandante que solicitó la conciliación acredite a través del acta que él sí asistió a la conciliación. Entonces se requieren esas dos condiciones. Demandante sea solicitante y el demandante sea acredite que asistió a la audiencia. Porque si esa acta no cumple una o ambas condiciones, no tiene un valor legal como requisito de procedibilidad. No tiene una utilidad legal para el proceso judicial que yo quiero iniciar. Y por lo tanto, el juez deberá declarar improcedente la demanda por falta de manifiesto interés para obrar. Artículo 6 de la Ley de Conciliación. Ahora, ¿cuáles son las actas que tienen valor legal procesal, que tienen una utilidad legal en el proceso? La primera, la acta por inasistencia del invitado a 2 sesiones. El convocado, el invitado a conciliar, el futuro demandado, no asistió 2 veces. Muy bien. Se concluye por inasistencia del invitado a 2 sesiones consecutivas o alternadas. Ya tengo mi acta. Pero además, esa acta tiene un valor legal agregado. ¿Cuál es ese valor legal agregado al acta de conciliación por inasistencia de la parte invitada al procedimiento de conciliación? Que se establece presunción relativa de los hechos a favor del solicitante. Los hechos expuestos en la solicitud que han sido reproducidos en la demanda tienen una presunción relativa. ¿A favor de quién? Del demandado, pues. ¿Por qué? Porque el invitado no asistió. La otra acta que también tiene un valor procesal es el acta por falta de acuerdo. Todos asistieron, pero no pudieron lograr un acuerdo. Se puede utilizar para presentar una demanda judicial en aquellas materias que sea obligatoria la conciliación. Y la tercera es el acta de acuerdo parcial. Claro, y entonces yo les decía hace un momento, el acta de acuerdo parcial tiene un doble valor legal. Por un lado, el acta de acuerdo parcial va a tener un valor legal procesal, porque su utilidad legal es para el proceso. Sobre aquellas materias que no se lograron acordar o sobre aquellas personas y materias con las cuales no se celebró un acuerdo. Respecto a ellos, esa acta de acuerdo parcial me sirve para adjuntar a mi demanda judicial sobre aquellas materias que sean obligatorias. Y claro, sobre el extremo de lo acordado en el acta de acuerdo parcial, tiene otro valor, ¿sí? Que es un valor de ejecución. Debemos también señalar, por otro lado, que el acta de conciliación puede tener un valor legal desde el punto de vista de su utilidad legal, un valor probatorio. El acta tiene un valor probatorio. El acta constituye un medio de prueba. Hemos dicho en la definición de acta que es un documento privado. Todos los documentos tienen valor probatorio, pero además el artículo 40 del texto único ordenado del reglamento de la ley de conciliación así lo ha establecido, así lo ha señalado expresamente. El acta tiene valor probatorio. Yo creo que no era necesario que lo diga,
pero bueno, está expreso. O sea, si a alguien le quedaba duda, no la debe tener. Porque más allá de lo que define como medio de prueba el Código Procesal Civil, nuestra ley de conciliación o el reglamento de la ley de conciliación también ha resaltado el valor probatorio del acta de conciliación. Pero todas las actas tienen valor probatorio. En principio, el acta que contiene un acuerdo conciliatorio, que es un documento privado, puede ser ofrecido como medio de prueba en un proceso judicial. Miren, escuchen, ofrecido como medio de prueba. No es que yo voy a adjuntar mi acta para ejecutar. No, no. No es que voy a adjuntar mi acta para cumplir el requisito de procedibilidad de la demanda. No, no. Yo le estoy otorgando, ofreciendo mi acta como prueba al juez para que el juez resuelva una cuestión de fondo. Lo estoy ofreciendo como medio probatorio. Pero claro, respecto al contenido del acta que tiene que tener un acuerdo, algo que acredite algo y me otorgue algún beneficio o derecho. Entonces, su utilidad legal del acta con acuerdos como medio de prueba se dará o se da en procesos de contienda, contenciosos o sujetos a probanza. Ahora, si ustedes revisan el artículo 16 de la ley de conciliación en uno de sus últimos párrafos, ¿qué dice? La omisión en el acta de conciliación de alguno de los requisitos establecidos en el inciso C, D, G, H e I dará lugar a la nulidad documental del acta. En tal caso, no se considera título ejecutivo, no posibilita la interposición de la demanda, es decir, no tiene valor ni de título ejecutivo, ni tiene valor de requisito de procedibilidad de la demanda, pierde valor. Bien, pero hay un tema, es nulidad documental si se omitió inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Lugar y fecha en la que se suscribe el acta. Ah, no señalé el lugar y la fecha en que se suscribe el acta. Nulidad documental. ¿Quiere decir esto? Nulo el documento, válido el acto. Si hay un acuerdo, el acuerdo subsiste, pero no como un valor ejecutivo ni como un requisito de procedibilidad, sino como medio probatorio. Puede ser un documento adicional para probar algo, si contiene evidentemente algo, ¿no? Por otro lado, el valor del acta como utilidad legal probatoria, al constituirse un medio de prueba escrita, su utilidad probatoria no solo alcanza el proceso judicial, como expresamente lo señala nuestra ley de conciliación, sino que su utilidad probatoria también alcanza al arbitraje. Claro, hay casos sobre derechos disponibles que van a ir al proceso judicial, pero hay casos sobre derechos disponibles o sobre conflictos que versen sobre derechos disponibles que van a ir al arbitraje. Y entonces, si tengo un acta que me puede ser beneficiosa como medio de prueba, un acta con acuerdos que me puede ser beneficioso como medio de prueba en un proceso judicial, lo uso. Pero si me es útil en un proceso arbitral, también lo puedo usar. Y entonces, como medio probatorio, el acta con acuerdos puede acreditar principalmente algunos de estos supuestos probatorios podrían ser hechos que generen derechos.
Por ejemplo, se está estableciendo un acuerdo de pensión de alimentos a favor de un menor, pero dentro del acta se establece como hechos del conflicto o parte de la descripción de la controversia que los padres vienen conviviendo desde tal año, o que de la convivencia que tuvieron de tal año a tal año procrearon 2 hijos. ¿Es un medio probatorio escrito? Sí, porque ahí la firma de ambas partes. Eventualmente, si la parte quiere buscar un reconocimiento de hecho, porque no tenía impedimento para que uno se case y estaba dentro de las condiciones legales para que se le otorgue esa unión de hecho, ese reconocimiento de unión de hecho, va a ser un medio escrito que podría emplearlo en un proceso judicial, eventualmente. Y no tiene nada que ver con la controversia, la materia, dése cuenta. Pero sí involucra a ambas partes del conflicto. Cumplimiento de una obligación. A ver, se plantea una demanda, pero ya hubo un acuerdo donde mediante un pago inmediato, una condonación de deuda, una innovación de deuda, en cualquiera de las formas, se llegó a un acuerdo. Pero luego me demanda judicialmente, pero ya cumplí, tenemos un acuerdo donde establece el cumplimiento. Bueno, presento al juez, señor juez, acá está un acta de fecha cierta, celebrada en tal centro de conciliación, sobre los mismos hechos, sobre la misma pretensión, donde ya se cumplió. Lo que me está demandando yo lo cumplí, me está demandando sobre lo mismo, por algo que ya se cumplió. Y lo acredito con mi acta. Suspensión del cumplimiento de una obligación. Me inicia un proceso judicial, pero se tiene un acuerdo donde el acuerdo es que la obligación se cumplirá en un determinado plazo, y ese plazo no se vence. Y quiere desconocer el acuerdo, que es válido, que está legal, que existe. Lo demanda. Bueno, yo puedo, en mi contradicción, anexar el acta, que hay un acuerdo sobre esa materia, sobre esa pretensión, y que hay una suspensión del cumplimiento porque es un acuerdo a plazo. Extinción del cumplimiento de una obligación. Me demanda cuando ya no existe la obligación. Ya no existe la obligación porque una condonación de la deuda, por ejemplo. Presenta de repente pues una letra de cambio para iniciar un proceso, pero hay un acta sobre la misma letra de cambio donde se condonó la deuda. Por otro lado, tenemos el valor del acta en su expresión de utilidad legal como valor ejecutiva, el valor ejecutiva del acta. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del valor ejecutivo del acta? Es a la exigibilidad, a la exigencia de cumplimiento inmediato de la obligación o las obligaciones contenidas en el acta de conciliación. Las actas de conciliación o acuerdos son de cumplimiento obligatorio por las partes. Y por lo tanto, si una parte no cumple, la parte afectada tiene el derecho de exigir ese cumplimiento obligatorio vía judicial. Pero este cumplimiento obligatorio ya no es para acreditar si yo tengo o no tengo derecho, sino simplemente para exigir el cumplimiento. Y esa ejecución se hace a través del
llamado Proceso Único de Ejecución de Títulos Ejecutivos Extrajudiciales. Y entonces acá, la utilidad legal del acta está referida a su valor ejecutivo. En este último supuesto, entonces, del valor del acta podemos concluir que un acta de conciliación que contiene acuerdos tiene un valor, un mérito ejecutivo, con lo cual vamos a pasar a desarrollar el siguiente tema de la conferencia. Mérito del acta de conciliación con acuerdos. ¿Cuál es el mérito legal de un acta con acuerdos? Según el artículo 18 de la Ley de Conciliación, tiene mérito de título ejecutivo. En consecuencia, el acta con acuerdos constituye un título ejecutivo y por consiguiente los derechos, los deberes, las obligaciones ciertas, expresas y exigibles que consten en dicha acta se van a ejecutar a través del llamado Proceso Único de Ejecución de Títulos Ejecutivos Extrajudiciales. Nuestra ley dice que el acta con acuerdo tiene valor de título ejecutivo. Recuerden, el acta con acuerdo, porque un acta sin acuerdo no tiene este valor, ¿eh? Solo las actas con acuerdo. Pero según el Código Procesal Civil, el acta tendría un valor de título ejecutivo extrajudicial. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de validez del acta con acuerdo según la Ley de Conciliación? Bueno, básicamente para la validez de un acta con acuerdos y para que pueda tener el mérito de título ejecutivo, esta debe cumplir los requisitos formales del artículo 16 de la ley. Y que no se incumplan esos requisitos para que no se sancione con nulidad documental o con sanción de nulidad absoluta. Por ejemplo, una sanción de nulidad absoluta del artículo 16 es cuando el acta tiene enmendaduras, rayaduras, sobreposiciones entre línea, borrones. Si el acta tiene algo de esto, el acta es nula. Tiene ningún valor legal, nulidad absoluta. Por lo tanto, una acta en sí no puede ser alterada, ni colocarle ni una coma, ni agregarle una letra. Si hacemos algo como eso, afectaríamos la validez total del acta, porque el artículo 16 sí, la única vez que establece con sanción de nulidad en la Ley de Conciliación es cuando se presentan estos supuestos de enmendadura, raspadura, sobreposición en línea o raspaduras o borrones del acta. Si el acta contiene algo de esto, el acta es nula, dije, es nula bajo sanción de nulidad. Bueno, y además pues que los acuerdos que señalen, expresen, manifiesten derechos y obligaciones o deberes de las partes sean ciertos, expresos y exigibles. ¿Y cuáles son las condiciones entonces para que los derechos, las obligaciones o deberes de los acuerdos plasmados en el acta cumplan con la condición de ser ciertos, expresos y exigibles? ¿Cuándo vamos a entender que un acuerdo conciliatorio es cierto? O estos derechos o obligaciones son ciertas. Cuando se determine en el acta con precisión quién es el sujeto acreedor y el sujeto deudor. Es decir, el acta me tiene que establecer
¿Quién se compromete a qué? ¿Y a favor de quién? Ahí voy a saber quién es el acreedor y el deudor. También se va a considerar que los acuerdos son ciertos cuando en el acta no existe duda sobre la existencia de derechos y obligaciones a favor de una parte. Los derechos u obligaciones que debe cumplir la otra parte. Y también se va a considerar que existen estas obligaciones o derechos ciertos cuando el objeto de la obligación es determinada. ¿Qué quiere decir determinada? Es identificada en su individualidad, precisando sus caracteres. Es diferente decir, las partes acuerdan que el invitado en un plazo de 5 días devolverá la moto del solicitante. No puede decir, ah, este es el acuerdo, ¿no? Devolverá la moto del solicitante. Pero no hemos individualizado el objeto de la obligación. Porque ¿qué moto es? Moto lineal. ¿Qué marca es? ¿Es Honda? ¿Es otra marca? ¿Qué placa tiene? ¿Qué color? Entonces, acá no está identificando, sino ha utilizado un término genérico que no permite identificar el objeto del cumplimiento de la obligación. Entonces no es cierto, porque sí se puede identificar ese objeto. Que los derechos y obligaciones sean expresos. ¿Qué quiere decir esto? Expresas porque las prestaciones, las obligaciones, los deberes o los derechos constan por escrito en el acta de conciliación. Si no está estipulado en el acta de conciliación, no existe. No es expreso. Y por lo tanto, carece de exigibilidad también. Si en el acta de conciliación yo establezco, las partes acuerdan que el invitado pagará por concepto de indemnización por daños y perjuicios a favor del solicitante el día más tardar en 3 meses del presente año, supongamos, hará un pago de una indemnización. En caso no desocupe su inmueble, a ver, supongamos. Se puso una indemnización, pero no se puso el monto. No existe el monto, no es expreso. El juez no va a poder establecer el monto de ejecución. El juez solo puede exigir el cumplimiento de lo que esté contenido en el acta. Nada se puede sobreentender. Tiene que constar por escrito en el acta cuál es ese monto de la indemnización. Si establecen un acuerdo que dice, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de lo pactado en la presente acta, el invitado pagará una penalidad de conformidad a lo estipulado en la cláusula 11ª del contrato de cesión de derecho de fecha tal, tal, tal. Tampoco es expreso. No, pero ahí se colocó que ese es de acuerdo. No, pues se colocó, pero para saber qué dice la cláusula 11ª del contrato de cesión de derechos, yo tengo que ir al contrato de cesión de derechos y el acta. Para ejecutar un acta yo no requiero otro documento, solo el acta, porque no entramos a un proceso probatorio, en un proceso de ejecución, sino de cumplimiento. Entonces se tiene que plasmar ahí cuál es la penalidad expresamente, y si lo que quise colocar es lo que dice esa cláusula, pues simplemente debí trasladar la cláusula en el acta sin hacer referencia a dicho documento, porque entonces le estoy quitando la condición de ser expreso. Exigible, cuando la obligación
ya es posible de ser reclamable, ya sea de forma directa o judicialmente, porque esta no está sujeta a condición o a plazo. Ya es posible el cumplimiento, ya se venció el plazo que se tenía para el cumplimiento, muy bien, ya no está sujeta a plazo, ya es reclamable. A eso se refiere, ya es reclamable. Ok, es exigible. Y también hay que señalar que es exigible porque se señala con precisión la fecha de cumplimiento, el lugar de cumplimiento y la forma de cumplimiento. Tema 5, el acuerdo conciliatorio como acto jurídico. Si hacemos entonces un análisis de la ley, el texto único ordenado, el reglamento de la ley de conciliación, podemos llegar a una conclusión. La conciliación constituye un acto jurídico. Y esto está expresado en el artículo 16 de la ley, cuando dice: el acta de conciliación es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes. El artículo 16A, ¿qué nos dice? El acto jurídico contenido en el acta de conciliación solo podrá ser declarado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial. El artículo 16A de la ley nos dice el acto jurídico contenido en el acta de conciliación. El artículo 3 del reglamento: el acuerdo conciliatorio es fiel expresión de la voluntad de las partes y está sujeta el acta al cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 16 de la ley bajo sanción de nulidad. ¿Y qué cosa es el acto jurídico según el artículo 140 del Código Civil? Manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. ¿Y qué es el acta de conciliación? Documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes. ¿Qué es el acto jurídico según el artículo 140? Manifestación de voluntad. No queda duda que el acta de conciliación con acuerdos constituye un acto jurídico. A la luz de lo analizado, el acuerdo conciliatorio contenido en el acta de conciliación constituye un acto jurídico según nuestro ordenamiento. Y por lo tanto, para que ese acto jurídico sea válido, ese acto jurídico contenido en el acta de conciliación, se requiere que se cumpla con los elementos del acto jurídico del artículo 140 del Código Civil. Agente capaz, mayores de 18 años, que puedan celebrar y que no tengan impedimento para poder ejercer sus derechos civiles, mayores de 14 años que tengan hijos, para temas de alimentos, tenencia y régimen, pueden realizar conciliaciones, porque la ley lo permite expresamente. Mayores de 16 años que obtengan un título profesional o un oficio. En el caso de personas jurídicas, que el poder que se otorgue a esa persona natural tenga facultades para conciliar extrajudicialmente y facultades para disponer del derecho en materia de conciliación, en el caso de la representación procesal, o que no existe una limitación para ejercer esos derechos de las personas jurídicas, porque hay personas jurídicas que limitan sus facultades para conciliar extrajudicialmente. Y si las limitan, hay que revisar eso, porque tal vez no sea un agente capaz y se celebra un acto jurídico que no corresponde. Que el objeto sea jurídica y físicamente posible, es decir, que se puede realizar en un tiempo determinado y que revista la forma para el cumplimiento de ese objeto jurídico. Que el fin sea lícito, que no vaya en contra de orden público y que revista la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
El único supuesto de sanción de nulidad de nuestra norma, ya lo mencioné, es cuando existen enmendaduras, sobreposiciones entre líneas, raspaduras, borrones del acta. Después, nuestra acta no está sancionada con nulidad absoluta en otros supuestos. La ley no lo ha establecido. En ese sentido, no se puede aplicar nulidad absoluta, salvo en esta excepción que acabo de mencionar. Entonces, nuestra primera conclusión, podríamos decir que los acuerdos contenidos en un acta de conciliación constituyen un acto jurídico que debe cumplir con la norma especial, legislación de la ley de conciliación, reglamento, pero también debe cumplir con la norma general Código Civil para la validez y posterior exigibilidad judicial en caso de incumplimiento por la parte obligada. La pregunta ahora que viene es, ¿un acuerdo válido siempre tendrá eficacia? Bueno, puede haber un acuerdo válido, un acta de conciliación o acuerdos válidos que no tenga eficacia, o puede haber un acuerdo, un acta con acuerdo que sea inválido, que tuvo eficacia. Eso es posible en el mundo jurídico. Sin embargo, para terminar en nuestro tema 6 de la conferencia de hoy, presupuesto para la eficacia del acta con acuerdos, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta para la eficacia de un acta con acuerdos? El acto jurídico será eficaz cuando ese acto jurídico produce sus efectos que le son propios, ya sea consistente en crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales o extrapatrimoniales, es decir, derechos y obligaciones. En consecuencia, un acta de conciliación con acuerdos será eficaz en la medida que se cumpla con lo acordado, ya sea voluntariamente por las partes de la conciliación o en caso de incumplimiento, vía ejecución del acta, se logre su cumplimiento. Entonces, para la eficacia de los acuerdos de un acta hay dos formas. La voluntaria, las partes cumplan lo acordado de manera libre, voluntaria, y la forzosa, que es a través de la ejecución del acta. Una parte no cumple, bueno, yo llevo el acta a la ejecución y voy a forzar al cumplimiento a través de la vía judicial, a través del proceso único de ejecución de actas de conciliación. Ahora, si el acto jurídico contenido en el acta es eficaz, cuando produce sus efectos, esos efectos pueden ser los siguientes. Instantáneos. Puede haber una eficacia instantánea del acuerdo contenido en el acta. ¿Por qué? Porque las prestaciones se cumplen en un solo momento. ¿Ya se cumplieron? Se acabó el problema, se acabó el conflicto. Y esta eficacia instantánea, digamos, de los acuerdos del acta, a su vez pueden ser de tres tipos. Inmediatos, diferido o escalonado. Inmediatos. Pago de la deuda al suscribirse el acta. Se suscribe el acta, se entrega el dinero, se entrega un cheque de gerencia, se hace la transferencia, se hace el yape. Pago de la deuda inmediata. Ya, se resolvió, ya no hay más. Si las partes quieren, no se ven más. Diferido. Ya, yo te pago, no te preocupes, pero te pago en 30 días, ¿sabes? Después de suscrito el acta, bueno, se ha diferido el cumplimiento a 30 días, no se le puede exigir antes de los 30 días, hay que esperar, pero va a ser en un solo acto, en un solo momento, por eso también es instantáneo. Escalonado, el pago es de un monto total, 6.000 soles, pero van a ser en plazos sucesivos, 1.000 por 6 meses.
hasta llegar a las 6 cuotas. Pago total, pero escalonada, fraccionada. Pero también puede ocurrir, y ocurre en la práctica, lo deben saber ustedes, es que también hay pues acuerdos duraderos. Porque duran durante un tiempo el cumplimiento o la ejecución de esa prestación. Los casos más típicos de esos acuerdos pueden ser temas de arrendamientos, cuando en vez de que se retire, se renueve el contrato a través de un acuerdo conciliatorio, no desaloja, se le da la oportunidad de continuar, se renueva el contrato, se mejora de repente condiciones de arriendo, y el otro es en el tema de alimentos, ¿no? Si el niño tiene 10 años, hasta los 18 se tiene que cumplir. Pues se va a durar 10 años ese acuerdo. Y entonces acá venía lo que yo al principio les decía sobre la eficacia de los acuerdos conciliatorios, más allá del punto de vista legal. También atraviesan por el manejo que ha hecho el conciliador durante la audiencia. Porque si el conciliador ayudó a que las partes entiendan que el diálogo es un camino adecuado, idóneo, eficaz para resolver diferencias, bueno, si más adelante surge algún problema, siempre tendrán la oportunidad de volver al centro de conciliación o a otro centro de conciliación, de volver en general a la conciliación o al sistema conciliatorio para intentar resolver sus diferencias. En consecuencia, el acta de conciliación con acuerdos, al ser un acto jurídico, y al ser el acto jurídico una manifestación de voluntad que crea, regula, modifica o extingue relaciones jurídicas patrimoniales o extrapatrimoniales, también puede ser sujeta de modificación. ¿Bien? El acta de conciliación no constituye cosa juzgada, porque no tiene un valor procesal, tiene un valor de título ejecutivo, de cumplimiento obligatorio. Finalmente, ¿cuáles son los presupuestos para la eficacia del acta de conciliación con acuerdos? Serían los siguientes, básicamente. Una correcta redacción del acta. Y esto implica dos aspectos básicos. Exigibilidad de la obligación. Si la obligación es exigible y se incumple, porque el cumplimiento es a futuro, no es inmediato, no es instantáneo, bueno, debo con mucha más razón cuidar mucho este aspecto, porque el título es ejecutable porque contiene una obligación que sea cierta, expresa y exigible, que son condiciones básicas que un título debe contener para que pueda revestir ejecución, para que sea susceptible de ejecución. Así lo describe el artículo 689 del Código Procesal Civil. Además, hay que tener en cuenta que cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, es necesario que esa obligación sea líquida o liquidable, es decir, con una simple operación aritmética pueda decir yo cuánto es el monto de la obligación, cuánto es la suma de dinero que se adeuda. Claridad, sencillez es lo más práctico en la redacción de un acta para evitar complicaciones en ejecuciones futuras del acta. Y bueno, el segundo presupuesto sería cumplimiento del artículo 16, requisitos y formalidades del acta, pues de lo contrario, ¿qué puede ocurrir? Que se pueda en el proceso judicial de ejecución del acta cuestionar la nulidad formal del acta al no cumplir las formas señaladas en la ley de conciliación. Recordemos algo. Si tengo un acta con acuerdos y se incumple,
y la parte no lo quiere cumplir voluntariamente, no me queda otra cosa que ir a la vía judicial. Plantear una demanda ejecutiva en un proceso de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales de acta de conciliación. El proceso es muy simple. Se admite la demanda, se adjunta a la demanda la copia certificada del acta, adjuntando la copia certificada de la solicitud, la copia del documento de identidad y los aranceles judiciales. Se admite, se corre traslado, se emite el mandato de ejecución o ejecutivo y en 5 días, una vez emitido el mandato ejecutivo en 5 días, se debe cumplir con lo que manda. Y la única posibilidad de contradecir, una de las posibilidades que tengo yo para contradecir, es la inexigibilidad de la obligación. Es inexigible, señor juez, porque no hay una prestación, una obligación cierta, no hay una obligación expresa, no hay una obligación exigible. Es inexigible la obligación, pierde eficacia mi acta. O cuestiono la nulidad formal del acta. Ha incumplido el numeral D, G del artículo 16 de la ley, por lo tanto esa acta carece de valor de título ejecutivo, según la ley. Y por lo tanto, se pierde la posibilidad de la ejecución forzada. Bueno, eso sería todo hasta acá. Nos hemos pasado de la hora, pero les agradezco su participación. Estoy aquí para, de repente, no sé, Miguel. Sí, doctora, agradeciéndole una vez más su participación y su buena predisposición para poder estar participando con nosotros. Tenemos algunas inquietudes. Nos dicen, por ejemplo, si a la audiencia, a ver, un momentito, si a la audiencia de conciliación las partes tienen pretensiones A y B, solo se llega a un acuerdo en el extremo A, ya habiéndose realizado el acta de conciliación con un acuerdo parcial, ¿el extremo B puede volver a conciliarse posteriormente? ¿Puede volver a repetir? No entendí bien. ¿Cómo? Si en una audiencia de conciliación las partes tienen dos pretensiones, A y B, ¿No? solo se ha Ok. podido llegar a un acuerdo en el extremo A, y ya habiéndose realizado el acta en un acuerdo parcial, en el extremo B se puede volver a solicitar la conciliación posteriormente. Ok, claro que sí. La utilidad o la utilización del procedimiento de conciliación no es preclutorio, es decir, no quiere decir porque las partes intentaron en una primera ocasión llegar a un acuerdo y no lo hicieron, sea un acta de acuerdo parcial o sea una falta de acuerdo, no quiere decir que no puedan volver a intentar en otra oportunidad la conciliación, ya sea en ese mismo centro de conciliación o en otro centro de conciliación. Sí hay esa posibilidad, sí, siempre está la posibilidad de la conciliación como una alternativa de búsqueda de soluciones. Ok, entendido, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Se entiende que la conciliación es una opción de ambas partes para poder llegar a una solución de un problema? En ese sentido, no es un favor del Estado, es algo que tiene un costo asumido por ambas partes. Por lo tanto, si no asisten, están atentando contra sus propios intereses. Por lo tanto, el único que se beneficiaría sería el conciliador. Bueno, la conciliación es un servicio profesional como cualquier otro. Las partes tienen la posibilidad de tomar la decisión de resolver o no sus diferencias. El conciliador hace su trabajo o intento de generar diálogo, pero más allá, si no logran arribar a una solución o no desean asistir, no se les puede obligar. Están haciendo uso de su libertad, incluso
a no asistir al proceso o asistir y no querer llegar a un acuerdo. Excelente, doctora Jenny, muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a tener las palabras de agradecimiento por parte de la doctora Alexandra Fayad, a nombre de la directora, la doctora Ana María Martínez Bern. Bienvenida, doctora Alexandra. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Jenny. La doctora Anita, bueno, está muy apenada, todavía no puede salir de la reunión que tenía, pero igual me ha encargado que les agradezca por su participación y agradecer a la doctora Jenny Díaz por habernos ayudado, apoyado con esta excelente disertación sobre el tema del acta de conciliación, su valor y presupuestos para su eficacia. Muchísimas gracias, señoras, conciliadores extrajudiciales, público en general que nos ha acompañado en esta ocasión. Con estas reflexiones que ha efectuado la doctora Jenny Díaz, experta en conciliación extrajudicial, nosotros damos concluida esta conferencia sobre este documento tan importante para todos los conciliadores extrajudiciales. Nosotros hemos identificado la necesidad de seguir trabajando la capacitación de los conciliadores y además trabajar también en la promoción de la cultura de paz, ¿no? Y la cultura de la conciliación, porque nosotros nos hemos formado para poder contribuir con la construcción de una cultura de paz. De ahí es el compromiso del Ministerio de Justicia de fortalecer permanentemente las competencias de los operadores del sistema conciliatorio y de todos los ciudadanos. Hemos explorado, gracias a la doctora tan didáctica que ha sido el día de hoy, hemos explorado con profundidad el valor de este instrumento jurídico que es el acta de conciliación y hemos identificado esos elementos esenciales para garantizar la eficacia de este documento. Definitivamente hemos coincidido de que el acta de conciliación no solamente es un documento, sino en realidad es un puente hacia la resolución pacífica de conflictos. Es una herramienta que empodera a las partes, que ha sido construida sobre la base del diálogo y que su construcción eficiente, eficaz, puede construir acuerdos duraderos, que es el interés de nosotros, que logremos construir acuerdos que sean satisfactorios y que puedan durar en el tiempo. En ese sentido, les exhorto a seguir capacitándose, a que seguir continuamente estudiando para poder fortalecer nuestra función como conciliadores. Y es que al fortalecer la cultura de la conciliación, vamos a contribuir al acceso a la justicia. Y es que en realidad debemos de procurar pues un sistema de justicia mucho más justo y eficiente. ¿Y qué más si las personas construyen la justicia para ellos y ellos se vuelven sujetos en la toma de decisión para resolver sus diferencias? En ese sentido, les invito a aplicar estos conocimientos que en esta oportunidad han adquirido y aplicarlos durante su desempeño como conciliadores extrajudiciales. Definitivamente esta actividad pues contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema de acceso a la justicia. Construimos paz también a medida que vamos aprendiendo y fortaleciendo nuestras competencias, nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Y definitivamente les invitamos a convertirse en promotores de la conciliación, que difundamos los beneficios de ese mecanismo alternativo de solución de conflictos. Trabajemos juntos para poder consolidar esta práctica que se debe de volver habitual en esta sociedad que tanto necesita al diálogo como base para poder entendernos. En ese sentido, les agradezco a todos por su participación. Muchas gracias, Jenny, por tu generosidad y apoyo.
definitivamente siempre escucharte es muy grato y definitivamente pues nos ayudas a recordar y a fortalecer nuestros conocimientos y aprender más, porque siempre, siempre, siempre estamos aprendiendo contigo. Muchísimas gracias a todos por su amable y gentil atención y por su interés en los temas que siempre planteamos en la Escuela Nacional de Conciliación, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos para todos los ciudadanos. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra. Bien, estimados participantes, estimada ponente, de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, el acta de conciliación, valor del acta y presupuestos para su eficacia. Gracias a con todos ustedes y muy buenas tardes.